Bueno, muy buenas noches a todos. Esta noche, última noche de Hanukkah, la octava noche. Ahí está, ¿me escuchan bien todos? Yo no veo ni una cámara ahora. Escríbanme o díganme si me están escuchando bien, si salgo bien. Se escucha perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekoni yavit baro. Última noche de Hanukkah. Una noche que se debe proyectar para todo el año, como dijimos antes, en el encendido. Tenemos la Hanukkah completa, la Hanukkah llena. Así que esperemos que así sea, que cada uno pueda llevar esta luz de paz, de alegría, de esperanza para todo el año. Pero cuando hablamos de la luz, siempre significa eso que existe también la oscuridad, porque si no habría oscuridad, no existiría la luz. Y cuando hablamos de luz y oscuridad, no es únicamente la luz y la oscuridad física que nosotros, la conocida, digamos, lo que sería la noche o la falta de luz, y la luz no es únicamente una vela, una llama o un foco de luz, sino luz y oscuridad muchas veces representan los problemas, las dificultades que todos tenemos en la vida, como así también la alegría, la luz y esos momentos de felicidad. Y en la clase de hoy quiero hablar, ya que estamos en Hanukkah, y muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas en las que sentimos que estamos viviendo en la oscuridad. Entonces quiero en la clase de hoy referirme a eso y ver cómo podemos iluminar nuestras vidas, ¿sí? Cómo podemos encender nuestras vidas en momentos de adversidad. Y para eso vamos a traer como ejemplo y vamos a tomar de la Torá el ejemplo de uno de los protagonistas del libro de Bereshit, y para mí también una de las personalidades más interesantes que tenemos en la Torá, que es Yosef Atzadik, Yosef hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Jacob era el tercero de nuestros patriarcas, tuvo 12 hijos. El anteúltimo de sus hijos fue Yosef. Yosef no tuvo una vida fácil. Justamente en las parashot de estas últimas semanas, la de esta semana y la de la semana que viene, estamos hablando de la vida de Yosef. Él quedó huérfano a los 9 años. Su mamá Rachel falleció cuando lo tuvo a su hermano Binyamin. Binyamin era su único hermano por parte de madre, aparte del resto de los hermanos por parte de padre, y él queda huérfano de madre a los 9 años. Su padre sintió hacia él una afinidad y quizás un cariño un poco mayor al del resto de sus hijos, porque si ustedes se acuerdan la historia, Jacob había trabajado 14 años por la mamá de Yosef, por Rachel, la mujer a la que él amaba, esa mujer que durante muchos años no pudo tener hijos hasta que por fin tuvo al mayor de sus hijos, a Yosef. Entonces imagínense ustedes cuánto Jacob lo esperó a Yosef, cuánto lo quiso a Yosef. Y eso generó en los hermanos celos. ¿Sí? Los hermanos le tenían celos, dice la Torá, no podían hablar con Yosef en paz, es decir, como no podían hablar con él en paz, entonces preferían no hablarle a Yosef para no pelearse. Después, cuando él tenía 17 años, un día el padre lo manda a ver qué hay con sus hermanos. Los hermanos eran pastores, estaban pastoreando el ganado en otra ciudad, en otras tierras. Entonces Jacob le dijo a Yosef, anda a ver qué pasa con tus hermanos, cómo están. Yosef sabía que sus hermanos no lo aguantaban. Además, Yosef había soñado 2 sueños en los que él se mostraba como que él lideraba sobre sus hermanos, él gobernaba sobre sus hermanos, y eso generó también en ellos más odio. Entonces Yosef sabía que los hermanos no lo aguantaban o le tenían cierto resentimiento, cierto odio. Pero cuando Jacob lo llama a Yosef, Yosef le dice Hineini. Hineini en la Torá significa estoy acá listo para lo que vos necesites. Y Yosef hace lo que tiene que hacer, que es respeto al padre, y hace lo que el padre le pide y va a buscar a sus hermanos. De hecho, cuando está perdido, cuando no los encontraba y se encuentra con una persona que lo hablamos
creo que no sé si fue en la clase de la semana pasada o hace 2 semanas, y le dice, el hombre le dice que era un ángel, le dice, ¿a quién estás buscando? Y Yosef le dice, Tajay anime bakesh, yo busco, en realidad pido, quiero encontrarme con mis hermanos, en un sentido no solamente encontrarlos físicamente, sino encontrarme con ellos, es unirme con ellos, es sentirme ligado a ellos, hasta que al final él los encuentra. Tenía 17 años Yosef, era un muchacho, un joven, adolescente, y lo primero que piensan sus hermanos es cómo deshacerse de Yosef. Primero dicen, lo vamos a matar, después dicen, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Lo vamos a tirar a un pozo, que muera solo. En el pozo, Yosef estaba en el pozo, dicen los comentaristas que no era un pozo vacío, era un pozo con serpientes, con alacranes, pero de repente pasa una caravana y los hermanos deciden, ¿cómo lo vamos a dejar morir? Vamos a venderlo como esclavo. Y ustedes saben que en esa época una persona que era vendida como esclavo era vendida para siempre, de por vida. Ya no existían los derechos que existen hoy. Nadie iba a salir por redes sociales a reclamar algo. Era común en esa época y el que era vendido como esclavo nunca más volvía después a su hogar, nunca más recuperaba su libertad. Yosef fue vendido a una caravana que iba hacia Egipto y Yosef llega a Egipto. Una vez que llega a Egipto, después de haber hecho, hizo lo que tenía que hacer porque le hizo caso a su padre, termina siendo traicionado por sus hermanos. Y cuando llega a Egipto es vendido como esclavo a la casa de uno de los ministros del faraón que se llamaba Potifar. Y Yosef era tan exitoso, él era una persona que tenía tanto carisma, además de ser un muchacho muy lindo, que Potifar le toma cariño y decide, o confianza más que cariño, y decide ponerlo a Yosef como encargado de toda su casa. O sea, él era la persona de confianza de Potifar. Una vez en Egipto se hacía una ceremonia religiosa donde iba todo el pueblo, fue todo el pueblo menos Yosef porque él era hebreo, él no creía en los dioses egipcios, y también se quedó con él en la casa la esposa de Potifar, quien sentía cierta atracción hacia Yosef. Yosef era un muchacho, como dijimos, muy lindo, y cuando ella lo agarra a Yosef para tener intimidad con él, Yosef se acuerda, ve la cara, el rostro de su padre en ese momento y dice, no, esto es algo inmoral, yo no lo puedo hacer, deja la túnica que él tenía en manos de ella y sale corriendo así como estaba y se escapa de la casa para que no pase nada. Ella tenía miedo seguramente de lo que iba a contar, lo que se iba a saber, entonces decidió acusarlo a Yosef de que Yosef quería abusar de ella y por eso lo mandan a Yosef al calabozo, lo mandan a Yosef a prisión. De vuelta Yosef hizo lo que tenía que hacer y a cambio que recibió algo peor. Yosef en prisión también pasó, era una persona, como dijimos, carismática, logró ser, dice según la Torá, la persona más importante, el que manejaba la prisión, el que manejaba la cárcel, ¿no? Obviamente no se podía dar su libertad, pero era el líder de los presos. Entre todos los presos, Yosef era el líder, el que hablaban con él, el que acomodaba las cosas en la prisión, etc. Un día llegan 2 ministros del rey a la prisión. Yosef una mañana se levanta y los ve que estaba cada uno con una cara así de preocupado, como desganado, como deprimido. Yosef les dice, y esto es interesante, que nos vamos acuérdense de esta parte, Yosef les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen las caras así deprimidas? ¿Por qué están mal? ¿Sí? Yosef le pregunta a 2 presos, al que uno de ellos le terminó dando pena de muerte, les pregunta por qué están mal. Se levanta a la mañana, están en prisión. ¿Cómo por qué estamos mal? Lo lógico es que una persona que está en prisión, y más siendo un ministro del rey que de repente llega a prisión, lo normal es que la cara esté deprimida. Sin embargo, Yosef no le alcanza esa respuesta, el hecho de que, bueno, están deprimidos porque están en prisión. No, él les pregunta por qué están deprimidos. Entonces ellos le dice a Yosef, nosotros cada uno por aparte, ¿no? Le dicen, nosotros soñamos, cada uno le cuenta un sueño que soñó que lo preocupaba, lo perturbaba, y Yosef se los interpretó. A uno le dijo, vos
te van a dar pena de muerte, y así fue. Y al otro le dijo, a vos te van a restituir en tu cargo, y así fue también. Y a ese que volvió a su cargo, Yosef le pidió que por favor se acuerde de él cuando esté frente al faraón. ¿Qué recibe Yosef a cambio de ese acto de bien, de esa bondad, de esa interpretación del sueño? Dice la Torá, Vaishkajeu. Esa persona, ese ministro, se olvidó de Yosef. Yosef estuvo 2 años más en prisión porque esa persona se olvidó de Yosef. Y se olvidó no significa que se olvidó que se olvidó realmente, literalmente. Seguramente se olvidó es como aquellas personas que no se acuerdan de las bondades, no reconocen las cosas buenas que los demás nos hacen. Y en hebreo se llama Kfui Tová. Kfui Tová tiene una palabra en castellano que ahora no me está saliendo, pero es desagradecido, esa es la palabra, desagradecido. Y así fue, el ministro no lo recordó delante del faraón, hasta que después de 2 años el faraón sueña también sus 2 sueños, ¿sí? Los famosos sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, o al revés, primero las vacas gordas, después las vacas flacas, y que las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Después sueña el de las espigas flacas y espigas gordas, las gordas se comen a las flacas, y él sabía que esos sueños tenían un mensaje, y él no lograba, ningún consejero de él lograba descifrarle esos sueños. Hasta que de repente ahí aparece el ministro y dice, faraón, hay un hebreo en la cárcel, en la prisión, que él en su momento nos interpretó el sueño a mí y al otro ministro. Y tuvo razón. ¿Por qué no lo manda a llamar? Entonces el faraón lo saca a Yosef de la prisión, y Yosef le interpreta los sueños y le dice al faraón, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas son 7 años de hambre, las vacas flacas se van a comer a las vacas gordas, es decir, los años de hambre van a ser tan fuertes que van a olvidar a los años de abundancia, y el faraón siente que esa interpretación del sueño es la interpretación que lo tranquilizaba. Él sentía que esa era la verdad, y le dice a Yosef, yo necesito una persona que administre todo esto. Y yo te veo a vos un tipo capaz, de vuelta, el carisma de Yosef, las ganas y la energía de vivir de Yosef, hacía que la gente quiera tenerlo con él a su lado, quiera sentarse con él, quiera tenerlo como mano derecha, y el faraón le da también el virreinato a Yosef. Se hizo encargado de abastecer a toda la región de comida, primero de acopiar todo el alimento y después en los años de hambre venderlos. El faraón y Egipto se enriquecieron muchísimo gracias a Yosef, hasta que después de aproximadamente 22 años de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, ¿sí? Tenía 39, casi mi edad, Yosef era virrey de Egipto, llegan los hermanos para comprar comida, para abastecerse de comida. Y Yosef los reconoce, pero ellos no lo reconocieron a Yosef. ¿Y cómo lo van a reconocer si cuando el joven Yosef había sido vendido tenía 17 años, hoy ya pasaron 22? ¿Y qué se iban a imaginar ellos que aquel hermano al que ellos habían vendido como esclavo llegó a ser virrey de Egipto? Era algo que no era ilógico, ¿sí? Entonces Yosef lo reconoció, y después de un ida y vuelta, que ahora no vamos a entrar en todos esos detalles, al final Yosef nos cuenta la Torá, que Yosef no se puede aguantar, para allá de la semana que viene, Baigash, Yosef no se puede aguantar cuando tiene a sus hermanos enfrente. Al principio se aguantó, ¿sí? En la para allá de esta semana, la Torá nos dice, Baitapak Yosef se aguantó, se lavó la cara, o sea, él quería llorar, se lavó la cara, cambió un poco la cara y volvió con sus hermanos, es decir, se aguantó de decirle a sus hermanos que él era Yosef. Pero en la para allá de la semana que viene, como en el comienzo de la para allá de la semana que viene, Yosef ya no se podía aguantar. Entonces le pide a todos que salgan de la habitación, a todos sus servidores, y se queda él en la intimidad de su habitación con sus hermanos, y les dice, yo soy Yosef, vuestro hermano. Y en esto es lo que yo me quiero detener en la noche de hoy, y les voy a leer primero el texto, y después vamos a tratar de analizarlo en profundidad, y vamos a ver el poderoso mensaje que nos da a nosotros este tzadik, este personaje Yosef, que para mí, como les dije al principio, es uno de los personajes de los que más se puede aprender en la Torá para la vida de uno.
Dice la Torá, Yosef no se podía aguantar frente a todos los que estaban con él. Vaikra, y él llamó y les dijo a los que estaban, a sus sirvientes, y saquen a todos los que estaban acá alrededor mío. No había ninguna persona estaba presente en el momento que Yosef se daba a conocer a sus hermanos. Yosef empezó a llorar. Y mientras lloraba, todo Egipto lloró, por más que no había gente ahí, el llanto de Yosef se escuchó en todo Egipto y en toda la casa del faraón, es decir, se escuchaba hacia afuera el llanto de Yosef. Vayomer Yosef Elejav, Yosef le dice a sus hermanos, Ani Yosef, yo soy Yosef. Y la primera pregunta que les hace, lo que él quería saber, imagínense ustedes, 22 años fuera de su casa, Aod Abihai, mi padre todavía está en vida, mi padre vive todavía. Los hermanos no le podían contestar, imagínense, ellos se quedaron duros, helados en ese momento. ¿Cómo Yosef? Y ni Balum y Paná de repente tuvieron miedo. ¿Cómo Yosef? Quedaron duros, no podían creer y además eso les generó miedo. Y por todo lo que había pasado anteriormente también. Vayomer Yosef Elejav, entonces Yosef le dice a sus hermanos, Shuna Elai, Vaigasu, vengan, acérquense. Y ellos de a poco se fueron acercando. Vayomer, Ani Yosef Ajijem, yo soy Yosef, vuestro hermano, Asher Mejartem Oti Mitzrayma, al que ustedes vendieron a Egipto. Beatá, y ahora les dice Yosef, fíjense qué frase fuerte, Al teatzvu, ve'alijar be'enechem ki mejartem oti eina. No se pongan tristes, ahora lo voy a leer acá en la traducción, no se aflijan, ni les pese por haberme vendido a mí acá. Porque para abastecer de comida, para hacer a ver cómo lo traduce acá, sí, para preservar la vida, me envió a Hashem delante de ustedes, o sea, antes que ustedes. Es decir, Hashem me mandó acá para poder abastecer a todos con comida. Ya hay 2 años de hambruna en la tierra, todavía faltan otros 5 años de hambre. Hashem me mandó frente a ustedes para que quede, para poder abastecer, para asegurarles a ustedes la supervivencia en esta tierra, ¿sí? Y para sostenerlos de una manera extraordinaria. Beatá, sigue diciendo Yosef, y ahora, no son ustedes los que me mandaron a mí acá, que a Elohim, sino Dios es el que me mandó. Vayesimeni le hable Faró, y él me puso acá, me dio autoridad en la casa de Paró, ¿sí? Acá dice el gran visir de Paró, Uladón lejol beitó, ¿sí? Y amo sobre toda su casa, Umoshel bejol eretz Mitzrayim, ¿sí? Y como gobernador de todo Egipto. Y ahí Yosef les dice a sus hermanos, vayan a la tierra, vuelvan a nuestra tierra y traigan a nuestro padre para acá. Y después, unos versículos después, Yosef les dice a ellos, él los mandó, en el camino no se peleen, no se perturben en el camino. Yosef sabía que saliendo de ahí los hermanos se iban a empezar a culpar unos a los otros. Fue tu idea, ¿no? ¿Qué es mi idea? Si vos fuiste el que lo odiaba, ¿qué? Si vos iban a empezar a pelearse entre ellos, entonces Yosef les dice, adelante les dice, chicos, no se perturben, hermanos, no se perturben en el camino, vayan tranquilos porque Dios me mandó acá. Este es el reencuentro entre Yosef y sus hermanos. Y la verdad es que este reencuentro nos llama a nosotros mucho la atención, porque todo ser humano suele reaccionar en algún momento o guardar muchas veces rencor por cosas que nos pasaron. Y después de la vida que tuvo Yosef, de mal en peor, por hacer cosas buenas, él recibió a cambio cosas malas y fue esclavo, después fue acusado de algo que no hizo, estuvo en prisión, fue olvidado en la prisión, fue vendido antes por sus hermanos. Todo eso, uno esperaba que Yosef, en ese momento, en ese encuentro, en esas palabras que Yosef les dice a sus hermanos, demuestre un poco algo de algún tipo de reacción, algún tipo de emoción, algo de lo que sentiste, que les diga, por lo menos
no sé, estoy dolorido por lo que ustedes me hicieron, sino todo lo contrario. En vez de que ellos alienten a Yosef y le digan, mirá, Yosef, perdón, pero no te preocupes, que no, Yosef les dice a ellos, los alienta a ustedes, no se perturben, no se enojen. ¿Cómo no se enojen? Yosef es el enojado acá, Yosef es el perturbado. Sin embargo, Yosef le dice a ellos, ustedes no se enojen. De la misma manera que Yosef le dijo a los ministros estando en prisión, ¿por qué tienen esa cara en ese momento de sufrimiento? ¿Cómo por qué tengo esta cara? Porque estoy en prisión. Yosef no veía las cosas malas. Y no es que Yosef era apático, no es que Yosef era naif, que no sabía, no tenía sentido, porque existe gente que después de sufrir mucho, decide, o la vida lo lleva a endurecer su corazón y a no sentir. Y porque muchas veces el sentir, los sentimientos, le generan a uno vulnerabilidad y dolor. Si yo no siento, entonces no me duele. Si yo no siento, no me lastiman. Entonces prefiero hacer todo de una manera fría, pensante, calculado, sin involucrar sentimientos. Entonces uno puede pensar que Yosef era igual. Después de todo eso, Yosef tenía un corazón duro, era una piedra. Pero yo les voy a decir una cosa. En toda la Torá, el personaje, ustedes saben que la Torá habla mucho de llantos. Jacob lloró, Abraham lloró. La persona que más lloró en la Torá, ¿saben quién es? Sí, adivinaron, Yosef. En 7 oportunidades la Torá nos cuenta que Yosef llora. Eso no muestra sensibilidad, no nos muestra a nosotros una persona que su corazón es muy activo. Una persona que llora, una persona que siente cada cosa que pasa y esa sensibilidad hacia la familia, hacia sus hermanos, obviamente que Yosef sentía. Sin embargo, lejos de sentir resentimiento por sus hermanos, lejos de sentir bronca, venganza, Yosef, al contrario, les dice, Dios me mandó acá, no ustedes. Dios me mandó acá para abastecer a toda la región con alimento y abastecerlos también a ustedes con alimento. No se preocupen, no se peleen. Y saben una cosa, pasó el tiempo, la familia vino a Egipto, el padre también. Un día fallece Jacob, fallece el papá, y los hermanos hablan entre ellos y dicen, ahora que papá falleció, Yosef se va a vengar de nosotros. Tenían miedo, capaz que ahora va a llegar la venganza. Imagínense ustedes, hasta los hermanos, después de años de volver a convivir con él en la tierra de Egipto, ellos todavía sospechaban que Yosef se iba a vengar, que Yosef podía vengarse de ellos. Entonces van a Yosef y le dicen, mirá, nuestro padre antes de fallecer pidió que no te vengues de nosotros, que estés bien con nosotros, y es más, nosotros nos ofrecemos como tus esclavos, no nos hagas nada, por favor. Yosef, ¿qué hace? ¿Saben lo que Yosef hace? Vuelve a llorar. Vuelve a llorar y les dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Dios me mandó acá. ¿Cómo voy a vengarme yo de ustedes? Atájate lo que manojí. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Eso le causó y le generó a Yosef dolor. ¿Cómo mis hermanos van a pensar, siquiera, cómo se les sube a la mente que yo me puedo vengar de ellos por algo así? 22 años estuvo Yosef deambulando por tierras que no son de él, lejos de su familia, como esclavo, en prisión, acusado, traicionado por sus propios hermanos, pero Yosef no guardaba rencor. Y sobre esto es la clase del día de hoy. En esto me quiero enfocar, en las palabras que hay en estos versículos, en estas palabras que Yosef le dice a sus hermanos, y lo voy a repetir para que veamos el detalle. Acá dice, Yosef le dice, les pide que se acerquen, ustedes me vendieron a mí a Egipto. Ustedes no se aflijan porque me vendieron a mí. Es decir, el suceso, lo que pasó, la realidad, ¿cuál fue? Que los hermanos vendieron a Yosef. Sin embargo, después Yosef dice, porque para abastecer con alimentos que Dios me mandó a mí acá. Y a partir de acá Yosef empieza a emplear la palabra me envió, me envió, me envió. Me mandó Dios, no ustedes me mandaron, sino Dios me mandó. ¿Qué hay en estas palabras de me vendió, me vendieron o me mandó Dios? ¿Cuál es la similitud?
Todos nosotros tenemos nuestra historia de vida. De hecho, la vida de uno es la historia de uno. Desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos, lo aleinu, nosotros estamos haciendo una historia. Estamos escribiendo una historia, o somos la historia. Y muchas veces, dos personas pueden llegar a ver una misma historia, ¿sí? Pero depende de cada uno cómo enmarca esa historia que uno está viendo. Es decir, ¿dónde uno pone el foco en la historia? ¿Cómo vos contás la historia? Dos personas cuentan la misma historia, pero cada uno desde una óptica totalmente distinta y diferente. Uno se puede centrar en un aspecto de la historia y otro se centra en otro aspecto de la historia. Los dos te están contando lo mismo, pero vos entendés dos cosas distintas de cada uno, porque dependen cómo cada uno vive esa historia. Es decir, la realidad existe. La pregunta es cómo nosotros vivimos esa realidad. Y acá Yosef, en estas palabras, nos está dando a nosotros un mensaje de cómo hay que vivir nuestra propia historia, la historia de nuestra vida. Cómo tenemos que vivir nosotros esos momentos de oscuridad o también esos momentos de éxito, como fue Yosef en Egipto, siendo virrey de todo Egipto. Y eso está en las palabras: venta, que me jartemote, ustedes me vendieron y Dios me mandó. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud entre una venta y una misión que una persona cumple? Las dos están saliendo de una propiedad a otra propiedad. Es decir, cuando yo vendo algo, un objeto, lo estoy sacando de mi propiedad y está yendo, lo estoy mandando, me lo están comprando y está pasando a otra propiedad. Cuando yo mando a alguien, le doy una misión a alguien, lo estoy mandando de mi propiedad, de acá, de al lado mío, con una misión para hacer en otro lugar donde yo no puedo estar. Entonces lo mando a él a otra propiedad, a otro lugar. Esa es la similitud entre estas dos cosas. Pero también hay una gran diferencia. Y es tan grande la diferencia que la similitud no tiene sentido. Que en una venta el objeto es pasivo. Al objeto no se le pregunta si quiere o no ser vendido. Pero en una misión, no solamente que yo le tengo que preguntar al emisario, a la persona, si él quiere cumplir, llevar a cabo mi misión, si él está de acuerdo en hacerlo, también yo tengo que ver que esa persona a la que yo estoy mandando por una misión tenga éxito. Y para tener éxito yo tengo que asegurarme que esa persona tiene las herramientas para lograr cumplir con esa misión. Y que él pase cierto análisis, ciertas pruebas para ver que él es apto para cumplir esa misión. Y recién ahí yo lo estoy mandando. Entonces es verdad que los dos cambian de propiedad, sí, pero uno es pasivo, a uno no le preguntan. Y el otro es activo, el otro está de acuerdo, el otro quiere hacerlo y tiene las herramientas para poder hacerlo. Y ahora vamos a ir al texto, a las palabras de Yosef a sus hermanos. Yo soy Yosef, al que ustedes me vendieron a Egipto. Ustedes me ven a mí como alguien, una hermana al que ustedes vendieron a Egipto. Así ustedes conocen la historia. Esa es la realidad de la historia. Eso fue lo que pasó. No se aflijan porque ustedes me vendieron. O sea, no se fijen ustedes, que eso no les cause dolor el hecho de la venta. ¿Por qué? Porque si ustedes cambiaran de óptica y se dieran cuenta que en realidad esto no fue una venta, sino fue una misión que yo tenía que cumplir, como sigue diciendo Yosef, ustedes creyeron que me vendieron acá, ustedes creen que la culpa es de ustedes, pero en realidad yo no estoy acá por ustedes, por la venta de ustedes. Yo estoy acá por una misión de Dios. Es verdad que ustedes lo hicieron y lo que hicieron está mal y todo eso. Pero en mi realidad, la historia como yo la cuento, la historia de mi vida como yo la vivo, yo no lo vivo como una traición de mis hermanos que me vendieron a Egipto. Yo vivo mi historia, yo me enfoco en mi historia, pongo énfasis en la historia en la que yo escribo mi historia como una misión que Dios me dio a mí, me mandó acá para abastecer a toda la región con comida y a ustedes también.
Y si vivo mi vida como una misión, entonces es porque yo también tengo las herramientas para poder superarlo. Si yo soy una venta, entonces mi vida es una vida pasiva y me deprimo y creo que todo lo que la gente me hizo está todo en contra mío, todo mal, y eso me tiene que deprimir, y eso me tiene que tirar abajo, y eso me tiene que hacer que no me pueda levantar y no seguir adelante. Pero si yo vivo mi vida como una misión, que Dios me puso acá por X motivo, y como dice el Midrash que dice que el alma antes de bajar al mundo, Dios le dice al alma, nosotros no lo sabemos, pero el alma en su esencia, en su interior sí lo sabe. Dios le dice cuál es la misión que tiene que cumplir. Dios le dice, mira, vos vas a tener una vida así, 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 con todas las dificultades y con todas las cosas buenas también. Y el alma acepta. Si el alma acepta, entonces Dios la manda. Si el alma no acepta, entonces el alma no baja al mundo. Así dice el Midrash. Es decir, que nosotros estamos acá porque aceptamos estar acá. Nosotros aceptamos este viaje, aceptamos esta misión de Dios en este mundo. Lo que queda ahora es saber cómo nosotros escribimos nuestra historia. Si vamos a creer que Dios nos vendió a este mundo, nos vendió a la oscuridad, nos vendió a las cosas malas, nos vendió a la adversidad, al dolor, a la pérdida, a todas las cosas difíciles de nuestras vidas, o Dios nos mandó a ese lugar. ¿Y para qué nos mandó a ese lugar? Para poder encender una luz, para poder ser una luz también en esa oscuridad. Quizás no sepamos cuál es el motivo, cuál es la intención de Dios, pero sabemos que lo podemos hacer y tenemos las herramientas y las fuerzas para poder hacerlo. Entonces, cuando a Yosef lo vendieron como esclavo, cuenta el Midrash que pasó la caravana por Betlehem. ¿Quién estaba en Betlehem? Estaba enterrada su mamá. Entonces Yosef se escapó así de la caravana, fue a la tumba de su madre llorando y le dice, mamá, por favor ayúdame. Y vinieron ellos, lo agarraron, lo arrastraron de vuelta a Yosef a la caravana como esclavo y lo llevaron a Egipto. Yosef sintió el dolor. No es que Yosef no sintió el dolor, no es que a él no le dolió haber sido vendido por sus hermanos. Pero eso ya era una realidad. Eso ya le pasó. Entonces, ¿qué va a hacer Yosef? ¿Se va a quedar llorando toda la vida por eso que les pasó? ¿O va a mirar adelante? Yosef decide mirar adelante. Entonces Yosef empieza a generar esa confianza en la gente, esa empatía en la gente, simpatía en la gente, perdón, y la confianza lo lleva a Yosef a ser líder en la casa del ministro del rey. Y es verdad que después de eso, cuando Yosef estaba bien, tranquilo, de repente terminan haciendo, la esposa lo acusa por algo y lo mandan a la prisión. Entonces Yosef de vuelta tiene otra realidad, otra etapa en su vida. Ahora estoy en prisión. ¿Qué hago? ¿Me deprimo? ¡Qué bronca! Yo no hice nada, qué injusticia. No es justo esto. ¿Por qué hay que hacer el bien? ¿Por qué la gente buena al final termina perdiendo? Yosef no piensa así. Yosef le dice, y se lo transmite al resto de los presos, le dice a los ministros, ¿por qué tienen esa cara? ¿Por qué están mal? Están en prisión, es verdad, pero ¿por qué estar mal? Miren adelante, miren las cosas que tienen una misión que cumplir en este lugar, llenar este lugar de luz. Entonces Yosef pasa a ser el líder de la prisión, el líder de los presos, hasta que después sale y tiene otra misión que cumplir. Y esa tercera misión es una misión mucho mejor, obviamente, es ser el virrey de todo Egipto y abastecer con comida a todo Egipto. Entonces, cuando Yosef se encuentra con sus hermanos, Yosef les dice a ellos, ustedes me vendieron, quizás ustedes están afligidos, me tienen miedo ahora, se están alejando, creen que yo me voy a vengar, porque ustedes escriben la historia con una venta. Ustedes me vendieron. Yo escribo la historia de otra manera. Mi historia no es una historia de venta. Mi historia es una historia de misión. Y así como yo tengo una misión que cumplir, tengo también las herramientas para poder superarla. Y es porque yo también decidí embarcarme en este viaje. Yo decidí ser socio de Dios en esta misión, en este mundo. Ese es el gran mensaje que nos da a nosotros Yosef Atzadik.
Entonces, en estos días de Hanukkah, último día de Hanukkah, octava vela, en la que nosotros pedimos, queremos iluminar nuestras vidas como de una manera con felicidad, con esperanza, sepamos que la manera de iluminar la oscuridad, la manera de iluminar la adversidad y superar la adversidad, es ver nuestra vida como una misión. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Pero la persona, ya nos dice el rey David, que la persona nació para el esfuerzo. Nosotros nacimos para esforzarnos. ¿Y quién dice que el esfuerzo no es este? No es poder vivir nuestra vida como una misión. Entonces, si logramos hacerlo de esa manera, seguramente toda la oscuridad que nosotros tenemos en nuestras vidas se va a disipar con esa pequeña luz que nosotros encendemos en nuestro corazón. Que así como el nombre de Yosef es un aumento, es agregar, Yosef, que Dios, Rachel le pidió a Dios que le aumente, que le agregue un hijo más. Una vez que nació Yosef, le puso a Yosef de nombre para que pueda tener otro hijo más. Entonces que nosotros también, Yosef, Hashem Alejem Kajem, Elef Peamim Kashem, nos aumente y nos agregue a nosotros 1000 veces más. Que esta luz de Hanukkah se multiplique por muchas veces más y que nosotros podamos tener alegría y felicidad en nuestras vidas. Feliz Hanukkah, muy buenas noches, gracias por estar. Besat Hashem, nos vemos de vuelta acá la semana que viene. Los que quieren pueden abrir el micrófono para hacer preguntas.